Lo único en lo que todo el mundo coincide al hablar del estadio San Siro es que es uno de los templos del fútbol mundial. Los equipos de Milán e Inter han construido a lo largo de los años una historia de grandeza en torno al estadio. Sumado a las finales de Copa de Europa, partidos de mundiales o Eurocopas, lo hacen en uno de los estadios más reconocidos del planeta. Pero en la actualidad, aún no se sabe cuál será el futuro del mítico estadio. San Siro acogerá la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, pero no está claro cómo se utilizará el estadio después del evento. Con la inminente pérdida de sus dos inquilinos principales, Milán e Inter, debido al rechazo de hacer un nuevo estadio en el lugar de San Siro, tendrán que reevaluar sus opciones para proteger un lugar que es de interés cultural para el país italiano. Queda por ver si el estadio seguirá albergando partidos de fútbol si el Inter y el Milán concretan su salida. De ser así, San Siro dependería en el futuro de los partidos de la selección italiana y eventos internacionales. Pero mientras esperamos cuál será el futuro del Estadio San Siro, repasemos algunos de los proyectos de remodelación y nuevos estadios que surgieron a lo largo de los años. En el canal ya hay otros videos como este, donde hablo de los diferentes proyectos de la Bombonera de Boca Juniors y el Monumental de River Plate por si quieren verlo. Si quieren también pueden seguirme en mi canal secundario LOLcito Militar, donde subiré contenido relacionado al mundo armamentístico, como las mejores armas y fuerzas especiales. Y sin nada más que añadir, comencemos. Apodado La Catedral, se esperaba que el estadio recordara a la imagen de otros lugares emblemáticos de Milán, principalmente el Duomo y la Galería Vittorio Emanuele, al mismo tiempo que incorpora innovación en tecnologías y materiales para crear una estructura neutra en carbono. Además de un nuevo estadio, el proyecto estaba destinado a revitalizar una zona urbana clave de Milán en un distrito dedicado al deporte y al ocio. Un lugar donde tanto los fanáticos como los turistas se sentirán atraídos a la zona con su arquitectura emblemática, como ocurre con el mítico San Siro. Aquí, el hormigón en bruto se suaviza con la forma única de las vigas, junto con la adición de una fachada de vidrio casi transparente alrededor de todo el estadio. La estructura contará con soluciones de control de ruido y medidas de seguridad ejemplares, mientras que proporcionará a la ciudad una nueva área verde de más de 55.000 metros cuadrados. Una vez en sus asientos, los fanáticos notarán instantáneamente dos inmensas gradas superiores detrás de cada portería, un espacio creado para que los fanáticos del Inter y Milán organizarán sus coreografías llamativas. Los dos stands laterales serían mucho más regulares, con 3 niveles con una amplia oferta de hospitalidad. Se esperaba que el estadio diseñado por Popioles sorprendiera por su escala, al tiempo que encantara con su orden espacial y armonía. Alrededor del recinto sería un lugar verde, con pequeños árboles alrededor de las explanadas. El techo, revestido con paneles fotovoltaicos, aprovecharía la energía y las baterías y debajo la almacenarían. El concepto no ve ningún monumento directo al San Siro, que sería demolido y reemplazado en gran medida por espacios comerciales y por áreas verdes. La capacidad oficial indicada es de 60.000 espectadores y sería lo suficiente para satisfacer la demanda tanto del Milán como del Inter. A diferencia de los menos de 4.000 asientos premium de San Siro, el nuevo estadio proporcionaría hasta 12.500 asientos de este tipo. Aunque tanto el Inter y Milán quieren hacer sus propios estadios, el alcalde de Milán aún no se rinde y quiere que ambos clubes sigan jugando en el San Siro. Para ello, se le ofreció a ambos clubes la oportunidad de comprar el estadio y pagar por una remodelación por una inversión de alrededor de 300 millones de euros compartida entre los dos clubes. La modernización pretende abarcar tanto la construcción de nuevos edificios e infraestructuras como la renovación del estadio existente. El elemento crucial es la construcción del cuarto anillo, que se ubicará encima del primero actual, justo debajo de las gradas en voladizo que lo ocultan parcialmente. Su superficie será casi el doble que la actual, ofreciendo nuevas posibilidades de disposición. El acceso al cuarto anillo se facilitará desde el exterior mediante nuevas escaleras y ascensores. La altura óptima a la que se construirá garantiza la mejor visibilidad posible del campo de juego. El espacio necesario se obtendrá derribando el nivel más alto de gradas, eliminando unas 5.000 localidades y sustituyendo el citado primer anillo por 3 nuevos pisos. Esto creará un espacio funcional más grande, que incluirá palcos, salones elevados, espacios abiertos, áreas de prensa, salas de recepción y salas de conferencias. Además, habrá restaurantes, tiendas, espacios de entretenimiento, oficinas y áreas de trabajo. Todos estos cambios llevarían al estadio a tener una capacidad de aproximadamente 70.000 espectadores. La otra propuesta que se presentó junto al de la catedral fue el llamado Los Anillos de Milán, que está formada por 2 anillos que se entrelazan y que simbolizan la unión entre el pasado y el futuro del Inter y del Milán.
También en este caso, el exterior del Coliseo se iluminará con los colores del club de cada equipo durante la noche del derbi, mientras que en otras ocasiones ambos adoptarían el color del club que juegue como anfitrión. A pesar de la capacidad de 60.000 personas, el recinto se dividiría en solo 2 niveles, lo que de alguna manera asocia el estadio a San Siro, donde los 2 niveles inferiores tienen números similares. A diferencia de muchos estadios nuevos, no habría zonas de hospitalidad detrás de las porterías, donde cada grada estaría dedicada a los aficionados de uno de los 2 equipos anfitriones. Mientras que los espacios de hospitalidad se colocarían alrededor del recinto, junto a una gran plaza con espacios verdes y edificios con una gran variedad de usos, como espacios de entretenimiento, comercios, hoteles, bares y más. La particularidad de este proyecto es que el campo del actual San Siro se quedaría intacto, a pocos metros del nuevo Coliseo, y estaría abierto al público. Este es un megaproyecto que promovería la vida social en la zona no solo durante los partidos sino todos los días. Creado por el equipo de Jacopo Mascheroni, este concepto prevé solamente la preservación de los 2 primeros anillos de asientos inferiores del San Siro. Esto significa que tanto el icónico techo rojo, el tercer nivel y las 11 torres en espiral serían desmanteladas por completo. Esto devuelve al estadio a su forma de los años 1955 a 1987 y es el punto de partida para los cambios. Las escaleras que rodeaban el estadio se convertirían en la nueva fachada, y sobre ellos está previsto un nuevo techo, que esta vez cubrirá herméticamente el auditorio. En lugar de los 68 metros actuales, el estadio tendría una altura menos imponente de 42 metros. Para aprovechar al máximo el espacio disponible, los arquitectos proponen bajar el campo y crear 7 filas adicionales de asientos, unos 3.000 asientos nuevos en total. Todos ellos estarían dedicados a los aficionados más adinerados, lo que significa que el total de asientos corporativos ascendería a 9.500, una cifra muy significativa con el estadio teniendo un total de 61.700 de capacidad. Debido a que las escaleras de 1955 crean una envoltura robusta alrededor del estadio y no permiten la expansión de las instalaciones debajo de las gradas, se crearían espacios adicionales fuera del estadio, como un nuevo pabellón independiente, que también se usaría como puertas de entrada para todos los fanáticos. Parte del pabellón estaría bajo tierra para crear aún más espacio sin afectar la apariencia del estadio. Presentado por el profesor Riccardo Assetti del Politécnico de Milán, este concepto prevé mejoras en el legendario San Siro de acuerdo con la demanda moderna sin eliminar gran parte de las instalaciones existentes. Este plan se opone así a la idea oficial del Inter y del Milán que quieren demoler completamente el estadio. La idea clave es eliminar el tercer nivel de asientos, que sería reemplazada por una gran galería, que se elevaría a unos 40 metros del suelo. Algunos de los asientos premium se trasladarían aquí, pero también proporcionaría una serie de usos comerciales y deportivos para el uso diario, todo con una vista impresionante de la ciudad y del estadio. Según el equipo de diseño, la conversión podría realizarse de forma muy económica, con solo 100 millones de euros. También tiene la ventaja de ser factible sin necesidad de reubicar los partidos de fútbol en ningún momento. La principal ventaja de esta solución es la preservación tanto de las históricas escaleras de caracol como de las torres y del techo. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los proyectos de remodelación y nuevos estadios para el San Siro? ¿Y qué opinan del futuro del emblemático recinto de Italia? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.